Ya estamos con lo que es la grabación y comenzaríamos con lo que es el CST Academy del día de hoy, donde vamos a comenzar con lo que sería modelos de precio parte uno. Ya tenemos hartos, o posiblemente veamos hartas partes de lo que sería los modelos de precio como tal, donde vamos a tener principalmente lo que son modelos de cambio y modelos de continuidad, ¿ya? Pero vamos a entrar de partida, como les comentaba, un resumen en general con lo que sería los conceptos un poquito más superficiales respecto a lo que son los modelos de precio, para que se vayan familiarizando con lo que es este contenido como tal, porque es teoría relativamente no pesada, pero sí es muy bueno identificarlos. Hay unos conceptos que tienen que tener en consideración para efectuar lo que es un filtro real de cuándo me sirve un modelo de precio y cuándo no, porque muchas veces se pasan por alto estos filtros y por lo general se comete el error de considerar modelo de precio cuando no se está desarrollando y por ende tenemos la mala experiencia para después nosotros pensar, oye, el hombro cabeza hombro, por decir un ejemplo, no se cumple y en realidad no es que no se cumpla, sino que los criterios para efectuar lo que es una consideración real de ese modelo de cambio no fue muy bien aplicado y por ende nos genera lo que es un error, ¿ya? Obviamente lo vamos a aplicar a mercado real, pero en su momento, así que vamos a comenzar con lo que sería la teoría un poquito más superficial, donde vamos a ver qué son los modelos de precio, ¿ya? Como su nombre lo indica, los modelos de precio son movimientos que se tiende a generar en lo que sería un gráfico, por ejemplo el de acá, en el cual se van conformando ciertas figuras, se van conformando ciertos desarrollos o se van interpretando posibles patrones generales en lo que es el precio y que se dividen en dos grupos, ¿ya? Los primeros son los modelos de cambio, que como su nombre lo dice, están orientados a gestionar lo que es un cambio en lo que es la dirección del movimiento y que no se alteren todavía porque lo vamos a revisar un poquito más adelante en lo que es este mismo capítulo, para que los conozcan más o menos y se vayan familiarizando con los nombres, ¿ya? Y también se divide con lo que son los modelos de continuidad, que como su nombre lo dice, perdón, son modelos que se van desarrollando de manera previa a lo que sería una continuidad en el impulso, pero que el modelo de precio como tal tiene el factor común, que es básicamente una pausa en el desarrollo de este precio o desarrollo del activo que estamos monitoreando y que se traduce en lo que sería una continuidad, ya sea en la misma dirección del movimiento o una reversión en caso de que sean modelos de cambio. Y la particularidad que tienen estos modelos de precio es que son bastante confiables en lo que es el desarrollo del precio como tal, porque hay que aplicar ciertos criterios y que me sirven a mí como usuario o como operador para anticipar posibles movimientos en el precio. Por ende, cuando yo tengo lo que son estos modelos de precio, me sirve para poder identificar en primera instancia lo que es una continuidad o reversión, obviamente, y en segundo plano, por decirlo entre comillas, porque no es tan segundo plano, me sirve para yo poder proyectar lo que sería una zona de target o donde yo creo que el precio va a llegar en base a lo que es mi modelo de precio como tal, ¿ya? Los modelos de precio se dividen, además de modelo de continuidad o modelo de cambio, se dividen en muchos tipos de patrones o figuras que se van dando a lo largo del desarrollo del precio. Por ejemplo, así mirándolo de manera rápido, aquí podríamos tener lo que es un hombro, cabeza, hombro, que justamente es un modelo de cambio y me anticipa de manera muy rápida, entre comillas, que el precio podría estar generando lo que es una reversión en su impulso, un cambio de tendencia, una dirección en el caso de lo que sería una tendencia alcista, me está avisando de que el precio va a comenzar lo que es una corrección o un retroceso. Va a dejar de subir y va a pasar a lo que sería un movimiento bajista, ¿ya? Esa es la ventaja que tienen los modelos de precio como tal. Me sirven para anticipar lo que sería un movimiento en el desarrollo del precio y la proyección del mismo me sirve también para yo gestionar lo que sería una posición en el activo que estamos mencionando o lo que sería una posible
salida en caso de estar obviamente en una posición apuntando lo que sería una ganancia en lo que es el capital. Entonces esto me permite proyectar lo que sería un nivel de target, un nivel de meta donde yo creo que el precio va a llegar y yo poder gestionar lo que sería una venta de mi posición para tomar la mayor cantidad de utilidades posible. Entonces, de cierta manera, los modelos de precio me sirven mucho para tratar de gestionar lo que es mi operativa como tal y también para poder anticiparme a posibles movimientos en términos de cambio tendencial, ¿ya? Y como les comentaba, estos modelos de precio se dividen en dos. El primero son los modelos de cambio, ¿ya? Los modelos de cambio, como su nombre lo dice, lo que buscan es anticipar una continuación en el impulso. Por ende, cuando se comienzan a formar estos modelos de cambio o de reversión de tendencia, por lo general son pausas en el desarrollo del precio previo a un cambio de dirección. Y Pablo Ramos me pregunta, ¿en qué temporalidad? La verdad es que los modelos de precios, al igual que como todo lo que hemos visto, se aplica a cualquier tipo de temporalidad. Pero obviamente en algunas temporalidades son mucho más confiables que en otras. Así que es bastante buena la pregunta que me hace Pablo Ramos, porque, por ejemplo, en mi caso personal, como yo les comentaba, yo genero lo que es operativa intra en Nasdaq. Mi fuerte en este caso es operativa de corto plazo en un índice de Estados Unidos que es bastante volátil. Entonces, por lo general, yo cuando opero en lo que es Nasdaq, por ejemplo, intradía, a veces hago lo que es scalping, que lo hemos visto en capítulos anteriores. Para quienes no sepan quiénes son, qué es scalping, o si tienen dudas me lo dejarán en el chat. Eh, no cumplo muy bien lo que son los modelos de precio. Entonces, al igual que lo que sería utilización de medias móviles, por ejemplo, lo que sería utilización de MACD, utilización de algunos indicadores puntuales, les recomiendo que traten de utilizar estos modelos de precio en una temporalidad de 4 horas o superior, porque como son movimientos relativamente extensos en el tiempo, en el caso de estar aplicándolo lo que sería un análisis intra en gráficos rápidos de 5 minutos no tiene mucho sentido porque estos modelos de precio o los patrones en este caso se acompañan mucho con lo que es un criterio de volumen y el criterio de volumen no es muy aplicable en lo que sería el desarrollo intra, porque el volumen como tal, como volumen tradicional, que es lo que nosotros utilizamos para efectuar la revisión o el filtro, si es que este patrón o modelo de cambio es realmente confiable, no es muy aplicable, porque obviamente al ser un movimiento tan dinámico, nos conviene apoyarnos en lo que sería una VWAP. Y la VWAP, que es básicamente el volumen versión dinámico, no nos sirve para nosotros discriminar realmente si es que el modelo de precio es un modelo confiable y en ese caso no lo recomiendo para lo que serían temporalidades bajo 4 horas, ¿ya? Sí, mira, lo que pasa es que, Mariano, es que no es un indicador. Partamos por eso. Los modelos de precio no son un indicador como tal. Son básicamente patrones que se van formando en el desarrollo del precio del activo. Es prácticamente price action. Entonces, no es que sea un indicador como tal. Obviamente, todos los indicadores se pueden complementar con otros indicadores, como TTM, se pueden complementar con RSI, se pueden complementar con lo que sería un MACD, que por lo general, si es que vamos a trabajar una temporalidad de 4 horas, lo ideal es acompañarse, por ejemplo, con un MACD, que es un indicador un poquito más retrasado, que tiende a indicar mejor en esas temporalidades, o también podrían ser cruces de medias como para tener un segundo criterio. Pero los modelos de precio no entran en el enfoque de un indicador, porque no es un indicador como tal. Recuerden que el indicador o el oscilador, la diferencia que tiene respecto a lo que es precio, va tomando datos en base a lo que es el desarrollo que estamos teniendo y eso se me va reflejando en una escala en particular. Y en este caso no es así, sino que acá estamos viendo cómo se mueve el precio, si es que se genera algún tipo de reversión o validación y en base a eso nosotros proyectamos, pero estamos básicamente analizando lo que es el desarrollo del precio, ¿ya? Entonces son dos conceptos totalmente distintos. Los modelos de precio, modelo de cambio, modelo de reversión, modelo de continuidad o modelos laterales que se tienden a decir de cierta manera, no son indicadores como tal, sino que responden a lo que es el desarrollo del precio puntualmente, ¿ya? Entonces, volviendo a lo mismo, los modelos de reversión o de cambio, como les comentaba, son modelos que posiblemente ustedes han escuchado anteriormente. No sé, obviamente, si es que ustedes tienen algún tipo de experiencia en lo que es mercado,
Pero si es que no la tienen o la van a tener en algún punto en particular, van a encontrar nombres, por ejemplo, lo que sería no como doble alto, no lo van a conocer como doble alto, pero sí lo van a conocer como doble techo, ¿ya? Como primera instancia. Van a conocer lo que es los hombro, cabeza, hombro o los HCH, perdón. Van a conocer lo que son las cuñas, van a conocer lo que son la versión inversa del doble piso, el doble techo, la versión inversa del hombro, cabeza, hombro invertido o inverso, y en vez de una cuña alcista van a conocer lo que es una cuña bajista. Pero que básicamente el concepto de modelo de cambio es exactamente el mismo. Lo único que cambia en este caso es la dirección en la que se me está desarrollando este modelo de reversión de tendencia, y que obviamente esto me sirve para yo anticipar una posible reversión tendencial, y que obviamente me va a servir para yo generar lo que sería en dos instancias. Si es que yo estoy apuntando a lo que es una posición larga, en este caso, si yo voy apuntando a lo que es una alza en el precio, este modelo de cambio me sirve para yo cerrar lo que sería la posición y tomar utilidades. Y en el caso de que sea un modelo de reversión, en este caso, yo quiero entrar con una posición en corto apuntando a lo que sería un retroceso en el precio, me sirve para yo poder tomar una posición en el mejor punto posible y proyectar lo que sería una zona de interés, y con ello tener la mayor cantidad de utilidades posible en una dirección inversa al mercado. Entonces, estos modelos, como les comentaba, al igual que los de continuidad, me sirven para anticipar, ¿ya? Pero obviamente hay unos conceptos que tenemos que tener en consideración a la hora de gestionar lo que serían estos modelos de continuidad o de precio, y que de cierta manera los vamos a revisar más adelante, ¿ya? No se apuren, vamos paso a paso. Me interesa que vayan familiarizándose con los nombres porque los van a ver bastante repetidos. Van a encontrar lo que son patrones de reversión de tendencia, doble piso, doble techo, triple piso, hombro, cabeza, hombro complejo, hombro, cabeza, hombro inverso, cuña alcista, cuña bajista, pero que obviamente esto, ahora que quizás se le haga unos términos relativamente complejos, lo más probable es que cuando terminemos lo que son estas tres partes posiblemente de modelos de precio, lo entiendan bastante bien, porque hay unos conceptos que tienen que tener en consideración que son bastante comunes, ¿ya? Y que o que se complementan bastante bien con lo que fue el término de mitigación que vimos en los capítulos anteriores. Recuerden que aquí vamos avanzando en base a lo que es lo que hemos visto actualmente y que se va complementando, va tomando un poquito más de dificultad, ¿ya? Y estos modelos, como Hans me pregunta, si es que se cumplen más en lo que son acciones líquidas o en todas, por lo general son más en las líquidas. Y más adelante, cuando veamos un poco, no más adelante en otro capítulo, sino que en este mismo, vamos a ver por qué. Porque estos modelos en particular, cuando nosotros lo complementemos con lo que es volumen, tiene una variable de mitigación, y que es lo que nosotros nos sirve para identificar cuándo se está generando lo que es este modelo como tal, porque el volumen es la huella de todo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, con eso nosotros podemos discriminar cuando efectivamente se está generando lo que es una reversión o trampa alcista, y con ello estos modelos de precio en particular lo que buscan es mitigar a los usuarios. Por ende, se generan movimientos en falso, se generan falsas rupturas, se generan movimientos forzados que nos obligan, entre comillas, a vender en base a lo que vimos en el academia anterior, cuando hablamos de ETF, psicología, etcétera, y que aquí de cierta manera fuerzan un poquito lo que son esas zonas justamente para generar lo que es liquidez. Por ende, se tienden a ver mucho más, de una manera un poquito más común, en lo que son acciones más líquidas, que en las acciones que no tienen tanto volumen, porque de cierta manera los modelos o quienes son los que provocan estos modelos de precio, posibles zonas de mitigación, son justamente lo que son los market makers. Y una acción que no tiene mucha profundidad de mercado, no tiene market maker, por ende, no genera lo que es esta búsqueda constante de liquidez, porque el enfoque es totalmente distinto, ¿ya? Y para continuar, venimos con lo que son los modelos de continuidad, que a diferencia de los modelos de cambio, lo que buscan indicar estos patrones de precio es básicamente una pausa, pero no para revertir la tendencia, sino que es para continuar lo que es la tendencia como tal, ¿ya? Entonces aquí se van a encontrar con distintos tipos de nombres. Lo que sería
una cuña bajista, por ejemplo, cuña alcista. Aquí alguien me podría decir, oye, pero nosotros la vimos en lo que fueron los modelos de cambio. De hecho, ahí también dice cuña alcista y cuña bajista. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Eso, por si acaso, tiene una variable muy puntual respecto a lo que es una de otra cuando se comportan como modelos de precio de cambio, en este caso, y cuando se comportan como modelos de precio de continuidad, ¿ya? Por lo general, hay muchos modelos de precio, como por ejemplo el hombro cabeza a hombro, que se van a poder identificar como modelos de continuidad o como modelos de precio dependiendo de la tendencia previa, ¿ya? Y eso obviamente también lo vamos a revisar, pero que de cierta manera la cuña tiene ahí un punto muy específico respecto a lo que es el modelo de cambio de continuidad, ¿ya? Entonces, de cierta manera, es se puede comportar como ambas condiciones, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de los rectángulos alcistas, van a conocer o van a encontrar también como nombres lo que son los banderines, van a conocer lo que son las banderas, van a conocer lo que son, por ejemplo, los hombro a hombro, cabeza a hombro de continuidad, etcétera. Van a conocer hartos tipos de modelos de precio, pero que todos se pueden filtrar de la misma forma respecto a lo que es el desarrollo anterior y que obviamente sea un criterio que se puede aplicar prácticamente a todos. Y que en este caso la ventaja que tiene es que nos permite anticipar, al igual que lo que son los modelos de cambio, lo que sería una pausa en el avance del desarrollo del precio y con ello nosotros proyectar lo que sería una zona objetivo y poder tratar, o en realidad no poder, sino que tratar de tomar la mayor cantidad de utilidades posible. Entonces, esto nos sirve para poder anticipar lo que son nuestras posiciones, fijar un target de lo que es nuestra posición y apuntar a un profit relativamente marcado respecto a lo que viene desarrollando como tal, ¿ya? Entonces, en condición actual, como les comentaba, los modelos de continuidad, a diferencia de los de cambio, eh, no revierten lo que es la tendencia que mantiene de manera previa, sino que lo que buscan es generar una consolidación en el precio para mantener lo que es la tendencia anterior y con ello poder generar lo que es una continuidad en el impulso. Y de ahí viene el nombre de, obviamente, modelos de continuidad, porque el precio avanza, genera una pausa y continúa lo que es impulso. O si lo miran con un ejemplo un poquito más práctico, sería básicamente como que ustedes van corriendo, entre comillas, generan lo que es un descanso, lo que sería la maratón que están generando, y después continúan corriendo para llegar a lo que sería la meta, que en este caso sería nuestro objetivo alcista o bajista, dependiendo hacia dónde proyectemos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá respecto a lo que serían los modelos de precio o modelos de cambio y continuidad? Si no, continuaríamos con lo que es el paso siguiente, ¿ya? Ya, imagino que no hay dudas, ¿ya? Vamos a continuar. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una diferencia, como les comentaba, respecto a lo que son los cursos grabados que tenemos respecto a lo que es teoría como tal, ¿ya? Anteriormente, los triángulos se consideraban como modelo de continuidad o modelo de precio, ¿ya? Pero últimamente se han estado considerando respecto a lo que es desarrollo de precio como tal, es lo que sería una especie de patrones laterales, ¿ya? ¿Por qué? Había una diferencia muy puntual porque anteriormente se consideraba que los modelos de precio alcista o bajista respondían directamente con lo que serían los tipos de tendencias que tenemos en el precio. Ya como recordarán, cuando revisamos lo que fueron los capítulos anteriores, existen dos tendencias, en realidad, que en realidad, como les comentaba, son tres, pero que hay una que no se considera tendencia. Entonces tenemos tendencia alcista, tenemos tendencia bajista y tendríamos una tercera tendencia que sería tendencia lateral, que en realidad no es una tendencia como tal, sino que es básicamente ausencia de lo que es una tendencia, ya sea alcista o bajista. Por ende, esta ausencia de tendencia nos permite generar lo que sería estos rangos laterales y en base a lo mismo se encasilla lo que es el desarrollo del precio en lo que son estos triángulos. Y que en este caso los triángulos toman un criterio bastante similar y que en este caso se convierten en lo que serían unos modelos de precio con continuidad lateral. Y no es el hecho de que el precio vaya a continuar generando lo que es un impulso lateral, sino que tienen la diferencia respecto a los modelos anteriores que una vez que se comienza a generar lo que es un triángulo ascendente, un triángulo descendente, un triángulo simétrico, como pueden ver en las imágenes,
puede generar un escape hacia cualquiera de las dos direcciones, ¿ya? Aquí hay que hacer un alcance que el triángulo ascendente, que es el primero que tenemos en torno a este sector, una vez que comienza a generar lo que es su desarrollo, tiene una leve tendencia alcista, con un techo marcado, obviamente, que se comienza a comprimir. Entonces, este triángulo como tal tiene un sesgo un poquito más alcista respecto que los otros dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente va generando lo que son mínimos ascendentes. Si bien no reperfora lo que sería su zona de techo, va generando mínimos ascendentes, generando una compresión, pero siempre apuntando hacia arriba. Por ende, esa compresión que genera en una dirección un poquito más alcista hace que el triángulo ascendente sea mucho más condicionado a lo que sería un impulso al alza, ya sea de continuidad o ya sea como reversión. Entonces, en base a eso, se encasilla en lo que es un margen o un posible desarrollo lateral, pero siempre con un sesgo un poquito más alcista que bajista. Pero eso no significa que no pueda generar lo que es una definición a la alza o a la baja. Por ende, se encasillan en lo que son muy, sí, en lo que sería una especie de sin tendencia, rango lateral. Ya anteriormente, para que sepan, o teoría en general, el triángulo ascendente se encasillaba con un modelo de continuidad, justamente porque mantenía lo que es este sesgo alcista al generar mínimos ascendentes en una compresión, se encasillaba con lo que es un modelo de continuidad. Pero eso cambió. Ahora se encasilla con lo que es una especie de modelos de precio en un rango lateral, como de continuidad de lo que es la condición sin tendencia. Básicamente no tiene lo que es una tendencia excesivamente marcada, sino que puede, bien, si bien puede generar lo que es un escape, ya sea al alza o a la baja, como les comentaba, tiene un sesgo un poquito más alcista, pero sigue teniendo la posibilidad de generar lo que es una continuidad o una reversión, a diferencia de, por ejemplo, lo que sería el hombro cabeza a hombro o lo que sería, por ejemplo, un banderín. Ya, básicamente a eso se refiere lo que es el triángulo ascendente respecto a lo que es eh, la dirección en la cual se puede proyectar, ¿ya? Y el triángulo descendente es exactamente lo mismo. Si bien está encasillado en lo que serían los modelos de precio en base a lo que sería un comportamiento lateral, tiene un sesgo principalmente bajista porque a diferencia del ascendente va generando máximos descendentes que se comienzan a comprimir en torno a este nivel, por ende mantiene un sesgo bajista, pero puede proyectar a la alza o a la baja. Simplemente mantiene un sesgo, ¿ya? Y aquí aprovecho de responder lo que es Pablo Morales, que me pregunta si que él tenía entendido que solo el triángulo simétrico era indiferente respecto a si es alza o bajista. Y sí, tal cual. El simétrico es el único en este caso que puede generar un escape a la alza o a la baja y en base a eso se proyecta lo que es la zona objetivo o zona de target, pero que se encasilla en lo que son los triángulos ascendentes y descendentes junto con lo que es el simétrico, porque si bien mantienen lo que es este sesgo ya sea bajista o este sesgo ya sea alcista, pueden generar ruptura hacia cualquiera de las dos direcciones. Entonces, si tiene la condición de generar lo que sería una ruptura bidireccional, con ello se puede proyectar lo que es un objetivo, ya sea al alza o a la baja. Eso hace que pierdan la confiabilidad de convertirse en lo que sería un modelo de precio de continuidad o modelo de precio de reversión. Y en ese caso, la forma más sana de encasillarlo sería en lo que es un modelo de precio en una especie de desarrollo más lateral que tendencialmente marcado, ya sea al alza o a la baja, ¿ya? Y voy a leer la pregunta de Hans, que me pregunta según tu experiencia, que obviamente es más que la mía, ¿cuál es la probabilidad de que si veo uno de estos triángulos realmente cumpla romper al alza o a la baja? Ya, mira, los triángulos, la ventaja que tienen es que como son unos modelos relativamente laterales en lo que es su desarrollo, por lo general definen al alza o a la baja, ¿ya? Pero aquí entramos en lo que es un punto adicional y que es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es donde entramos principalmente en lo que son banderas y cuñas. Vamos a obviarlo un poquito y vamos a revisar, pero vamos a entrar en lo que son volumen y consideraciones, ¿ya?
¿Por qué vamos a pasar un poquito lo que son las banderas y cuñas? Porque son modelos de continuidad un poquito más específicos, ya sea de continuidad principalmente o modelos de reversión. Entonces, prefiero obviarlo un poquito en lo que es esta parte uno, porque obviamente vamos a tener parte 2, parte 3, etcétera, donde las vamos a ver bien en detalle. Y a mí me interesa ver lo que son los volúmenes y consideraciones, porque hay ciertos puntos a considerar a la hora de estar monitoreando lo que son los modelos de precio en base a continuidad o reversión. ¿Y qué son los siguientes? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener a la hora de generar lo que son estos modelos? ¿Ya? Lo primero, o antes de, ¿hay alguna duda hasta acá respecto a lo que hemos visto? Si hay así, déjenmela en el chat o me preguntan por micrófono y comenzamos a lo que sería la resolución de dudas, aprovechando. Voy a aprovechar de tomar un poquito de agua y seguimos con lo que es el academia de hoy. Ya, vamos a continuar. Ahora, como les comentaba, eh, vamos a pasar un poquito, un tema un poquito más operativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la teoría no se acompaña 100% con lo que es lo que ustedes se van a encontrar en el mercado, que es básicamente, por ejemplo, lo que ven acá, ¿ya? De hecho, si nos vamos a lo que es un modelo de precio, podríamos decir que aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro, y que el precio finalmente terminó perforando y generó lo que fue una reversión, porque venía a la alza, obviamente generó hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y generó lo que fue una reversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, no tenemos un hombro excesivamente marcado como una sola onda, sino que tenemos un hombro complejo que finalmente no se acompaña, perdón, con lo que es la teoría como tal. Entonces, de cierta manera, al principio lo iba a hacer con lo que sería teoría 100%, pero finalmente cambié porque si no, para eso nos mantenemos con lo que es el curso que tengo en YouTube y de cierta manera con esto potenciamos un poquito lo que es lo que ustedes se van a encontrar en el mercado, ¿ya? Dame un segundo, Enrique, y te respondo. Ya, pero volviendo con lo que son los modelos de precios, vamos a dar un enfoque un poquito más operativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, patrones de reversión, patrones de continuidad, uno o el usuario general tiende a tener un error bastante puntual, ¿ya? Y el error más común que se comete a la hora de yo identificar cuando se me está generando algún tipo de patrón en base a lo que es el precio es netamente que nos guiamos 100% con lo que es la figura, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que el precio viene subiendo aquí en torno a este nivel, genera un techo, el precio retrocede, va a buscar nuevamente el techo y nosotros decimos, oh, doble techo porque se está desarrollando en base a lo que yo vi en el gráfico y que sí o sí va a ser un doble techo y va a generar lo que es un rechazo en torno a este nivel y va a corregir, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los modelos de precio, como les comenté, tienen una variable que es un enfoque más o es un enfoque más cercano a lo que son mitigaciones, ¿ya? Nunca tienen que olvidar que el mercado lo que busca es liquidez. Entonces, al generar esta liquidez, el mercado sabe que ustedes están mirando lo que es un doble techo, por ende, cuando ustedes estén buscando lo que es una corrección en torno a este nivel, el mercado no va a corregir porque obviamente ellos, no es ellos, sino que el mercado al buscar liquidez genera lo que son estos tipos de patrones porque el usuario o el operador estándar mira lo que son estas zonas, mira lo que es el desarrollo de la figura y en base a eso opera. Entonces yo entro en lo que sería una posición en corto, perdón, a este sector apuntando que el precio retrocede y eso no pasa. ¿Por qué? Porque el precio continúa subiendo, continúa subiendo, continúa subiendo, continúa subiendo y con eso mi posición se ve forzada y termina generando lo que es un stop loss, que sería básicamente que yo absorbo o asumo la pérdida de esa posición en particular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se me generan estos tipos de movimientos en base a lo que es mitigación y que por si acaso estamos viendo un barniz, lo vamos a ver más en detalle en el próximo Academy, hay una variable importante que tienen que considerar que se llama criterio de volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se tienden a generar cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de trampa alcista, cualquier tipo de agotamiento, lo que sea, ustedes siempre se van a encontrar con un techo. En el caso de este modelo de precio en particular, se van a encontrar con un techo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio
comienza a generar lo que es esta presión alcista, llega a lo que es el primer techo, pero la diferencia que tiene respecto al segundo techo es que el volumen tradicional que se mueve por abajo es mucho más elevado en este sector, en el primer techo, respecto al segundo. ¿Y por qué? Porque tiene una variable lógica. Obviamente, el precio, cuando está generando lo que es un impulso, se genera un clímax, un FOMO, un máximo, un interés general en seguir generando un impulso al alza en el precio. Por ende, eso se me traduce en lo que es esfuerzo, o sea, demanda. Hay una alta demanda en lo que es el activo, por ende, el precio genera lo que es esta fuerza o esta presión alcista en torno a lo que sería el primer techo, y esa demanda, esa fuerza al alza, ese flujo de compra, etcétera, se me traduce en volumen. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el cual se va a topar con una oferta o con mucha venta, un muro de venta muy grande, y que eso provoca que se genere un alto nivel de transacciones y que posteriormente el precio comienza a retroceder porque hubo más venta que compra. Eso, la única manera que yo tengo para reflejarlo es a través del volumen tradicional. Entonces, esa es mi primera alerta. Una vez que el precio retrocede, recuerden que el precio siempre va a buscar liquidez y lo va a tratar de mitigar. Entonces el precio comienza a generar nuevamente lo que es un impulso, pero la diferencia en este punto respecto a lo que es este punto en particular es que la demanda no es la misma. Entonces, al no ser el mismo nivel de demanda o no es el mismo nivel de interés en comprar lo que es el activo, porque por lo general este segundo techo lo hacemos lo que son inversionistas retail, que tenemos una limitante muy alta respecto a los institucionales, que es el capital. Se genera lo que es un nuevo máximo o un segundo techo en este caso con bajo volumen. Entonces, al ser un bajo volumen, eso es un indicio de que algo está pasando, porque obviamente estamos generando un mismo nivel de máximo respecto al anterior con una demanda mucho más baja. Entonces, al mayor o al más mínimo movimiento de aumento en la oferta, se genera lo que es esta reversión violenta y el precio revierte el precio. ¿Por qué? Porque obviamente el volumen o la gran cantidad de interés de compra, demanda, etcétera, como lo quieran decir, se absorbió en el primer techo. En el segundo techo, lo único que hizo el precio fue ir a generar el segundo nivel de salida en el cual la demanda se agota y el precio se revierte violento. Y la única manera que ustedes tienen para identificar lo que son estas reversiones es en base al volumen, ¿ya? Eso, por si acaso, es así y va a seguir siendo así, yo posiblemente por siempre, porque la única forma que ustedes tienen para identificar realmente dónde están los niveles de interés en el desarrollo del precio es en base al volumen. Y como les comentaba, eso se repite por lo general en todos los modelos de reversión, donde en el hombro, cabeza, hombro pasa exactamente lo mismo, porque el criterio de volumen que tiene el hombro, cabeza, hombro es bien simple. Volumen ascendente en lo que es el primer hombro, en la cabeza puede que sea similar al del hombro inicial, pero nunca mayor. Es bien parecido. Pero el hombro derecho tiene una disminución de volumen bastante notoria. ¿Por qué? Porque obviamente el precio genera lo que es un impulso con demanda, lo mismo que comentamos en torno a este sector, genera una reversión, el precio genera lo que es un segundo máximo, pero sin volumen, porque obviamente es menor que lo que fue este nivel, por ende me está mitigando lo que es esa zona, y el tercer máximo, que en este caso sería el hombro derecho, se me hace sin volumen porque prácticamente la demanda se me agotó, y al agotarse lo que fue la demanda, el precio simplemente se deja caer, ¿ya? Básicamente todos los modelos de reversión funcionan igual. El primer máximo, ya sea doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombro complejo, cualquier tipo de modelo de cambio, el primer máximo es el que tiene que tener la mayor cantidad de volumen, porque ahí es donde se me genera el clímax de la demanda que estamos generando en el desarrollo del precio. Por ende, es nuestro primer indicio. Si nosotros, después de eso, generamos un segundo máximo similar o un máximo más alto con volumen inferior, es una alerta de posible absorción de demanda y que es probable que el precio se revierta. Y no solamente se los comento
con lo que serían los modelos de reversión como tal, sino que si ustedes están generando lo que es un seguimiento del precio y por X motivo la sesión de hoy día marcó un mínimo de 20, no, perdón, veamos lo que son máximos. Marcó un máximo de 20 con un volumen brutal al alza y al día siguiente marcó lo que fue un volumen mucho mayor al del día de hoy, pero no logró marcar sobre 20, ya es un indicio de reversión por absorción de demanda, ¿ya? Ahora, también está el caso en el que se genera un nuevo máximo, pero el volumen es bastante bajo. Eso significa que básicamente se está generando lo que es una trampa alcista. Eso es casi ley de vida en lo que es el mercado. Así que si es que tienen una agenda, anoten que si tenemos un máximo con volumen descendente, es posible trampa alcista. Y eso por lo general lo van a encontrar mucho en el mercado una vez que vayan monitoreando cómo se va desarrollando. Y con eso créanme que se van a ahorrar un montón de malos ratos porque por lo general el volumen hace eso, nos tiende a avisar de que algo pasa. Sí, es casi criterio común. Por ejemplo, si nosotros tenemos un impulso, no sé, en Nvidia, que estamos en 150 con un volumen brutal, y al día siguiente marcamos 151 con un tercio del volumen que trazamos el día anterior, es porque algo pasa, es porque hay algo que no es normal en que el precio continúe generando lo que es un impulso o un máximo con volúmenes más bajos. Significa que básicamente el interés se fue. Entonces, interés en el menor o en la menor inyección de venta de lo que sería, o una menor inyección de oferta, el precio se me va a revertir rápidamente y no me va a dar tiempo a mí de generar lo que es una salida. Y ahí entramos justamente en lo que es la zona en la cual no traten de buscar lo que es el punto exacto en el que se genera el punto de cambio en el precio, porque por lo general son zonas muy complejas y que lo único que logran es que ustedes los atrapen, ¿ya? Así como conceptos y obviamente siguiendo lo que es la línea de enfoque más operativo. Ahora, hay otra variable que tenemos que considerar que justamente cuando nosotros hablamos de triángulos, que es la definición, ¿ya? Aprovechando, Enrique me pregunta por qué en los triángulos, en la parte inferior de los triángulos, menciona entrada pero objetivo más bajo, ¿ya? Lo que pasa es que hace referencia de que tú, en el caso, por ejemplo, cuando dice entrada en torno a este nivel o dice entrada en torno a este nivel, hace referencia a que tú esperes lo que es la definición del triángulo, donde nosotros tenemos lo que es un impulso al alza, por ejemplo, se genera el impulso, comienza a generar lo que es la congestión. ¿Y por qué dice entrada? Porque obviamente cuando define lo que es la zona de techo actual, en el caso del ascendente, se genera lo que es la entrada porque lo lógico sería que cumpla lo que es la proyección del objetivo. Y en el caso contrario, cuando se genera lo que es la definición, por abajo lo que sería su línea de tendencia o mínimos ascendentes que se van generando, se genera la ruptura. Ahí, entre comillas, está gestionando lo que es una entrada para apuntar a lo que sería justamente la proyección del mismo triángulo en un objetivo. Es básicamente como un seguro. ¿Por qué? Porque espera lo que es la definición, ¿ya? Comprar antes de lo que sería una definición, en este caso, por ejemplo, aquí, que por lo general, si bien es un símbolo de continuidad, porque recuerden, tiene un sesgo alcista, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, de cierta manera, es una apuesta, ¿ya? Yo apuesto a que el precio continúa al alza, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede que defina por abajo y en este caso el precio se me devuelve. Ahora, eso también entra en lo que sería gestión de riesgo, porque si yo, por ejemplo, entré en lo que sería un nivel en torno a este sector, fácilmente, si el precio perfora la baja, me da tiempo para salir. Entonces depende mucho del punto en el cual nosotros tomemos la posición y que, de hecho, no sé qué onda hoy día ustedes, pero las preguntas me están dejando prácticamente casi el terreno preparado para comenzar con lo que sería el tema siguiente, que es las consideraciones a definiciones, ¿ya? Los triángulos, o antes de entrar con lo que serían triángulos, para que ustedes sepan, vamos a entrar en un concepto bien general, ¿ya? A mí no me gusta, por si acaso, lo que son, en este caso, las ondas de Elliot. A mí no los considero que son poco objetivas, pero que básicamente las ondas de Elliot son esto. Se dividen en dos, donde tenemos 5 ondas o 5 impulsos de continuidad, por decir de alguna forma. Tenemos A, B, C, D, E. Son 5 ondas de impulso. Y después de eso, la teoría dice que son 3 ondas de corrección. ¿No? Tenemos A, B, C. Entonces el precio corrige y después continúa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y así se va moviendo, ¿ya? Cada onda tiene sus subondas, etcétera, porque básicamente lo que importa en este caso es que entiendan de que son 5 ondas de impulso. ¿Y por qué es importante? Porque
cuando ustedes vean lo que es un triángulo, ya sea ascendente, descendente o simétrico, estas ondas toman una relevancia mayor a la hora de definir cuáles serían el punto de ruptura en el que yo ya debo considerar el triángulo o cuando lo debo desechar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el triángulo no se genera lo que es una definición y comienza a comprimirse, entra en un rango lateral, pierde lo que es la objetividad de modelo de precio y por ende el precio prácticamente se mantiene en lo que sería el mismo nivel que está desarrollando e invalida cualquier tipo de proyección. Entonces, en ese caso, lo que conviene es mantener lo que sería un rango lateral porque va a seguir oscilando hasta la eternidad, ¿ya? Entonces, ¿dónde entra a jugar lo que son las ondas de Elliot? O no las ondas de Elliot en general, sino que la teoría de que son 5 ondas de impulso y 3 de corrección, que es justamente cuando ustedes tengan lo que es un desarrollo de un triángulo, que por lo general les va a marcar un techo similar o un mínimo ascendente en el caso de ser ascendente, o básicamente las figuras que tienen aquí en la imagen, ¿ya? ¿Dónde entra a jugar lo que son el tema de las ondas de impulso y correctivas? Es que básicamente los triángulos, para considerarlos válidos, se van a acordar de Elliot. ¿Por qué? Porque se tiene que definir principalmente una vez que se generan las 5 ondas de impulso, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, donde está esta zona, aquí, justo al centro del triángulo, debería generar lo que es la definición y continuar lo que es impulso. Si no se genera lo que es la definición, es muy probable que el triángulo no se desarrolle y que el triángulo continúe comprimiéndose hasta la eternidad. Y ahí es donde muchos cometen el error de que no consideran estas variables y piensan que el triángulo no se cumplió. Y en realidad no es que, o sea, sí es efectivamente que no se cumplió, pero se quedan esperando un excesivo tiempo una vez que ya no se cumple el criterio de las ondas de impulso, que eso es uno. El criterio de volumen para el triángulo ascendente o para cualquier tipo de triángulo es exactamente el mismo que les estaba comentando hace un rato. El primer rechazo que genera siempre es con el mayor volumen, ¿ya? Y los posteriores son con volumen descendente. O sea, tenemos este es 3, este es 2, este es 1, este es 0. Básicamente, el primer rechazo que se genera en cualquier tipo de modelo de precio, grábenselo en la cabeza, es con la mayor cantidad de volumen transado. ¿Por qué? Porque es cuando se genera el choque entre lo que es la oferta y la demanda en el precio, ¿ya? Y aquí es cuando le hago el alcance respecto a lo que es el curso que tengo en YouTube, respecto a lo que es este enfoque más operativo, porque esto llega a ser irónico. Esto lo descubrí cuando yo estuve mucho tiempo mirando el mercado, que miro el mercado prácticamente todo el día, entonces eso lo voy aprendiendo. Y cuando yo grabé lo que fue el tema de los modelos de precios, mi curso que tengo en el canal de YouTube, tenía una experiencia mucho menor a la que tengo actualmente y más encima no tenía la práctica, en este caso, de hablar en micrófono, ni generar lo que son reuniones, ni generar lo que son directas, entonces de cierta manera era muy pauteado, ¿ya? Aquí se lo estoy diciendo prácticamente como lo que sería un enfoque mucho más real, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les comentaba, lo primero, siempre el primer rechazo cuando se está comenzando a generar un modelo de precio, volumen ascendente. Siempre, ley de vida, siempre, grábenselo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio comienza, el segundo criterio son las 5 ondas de impulso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si en el quinto no se me generó la definición, el precio continúa a comprimirse. Y eso también se acompaña con un concepto que no todos toman en cuenta a la hora de generar lo que es un análisis de triángulos, que en realidad la misma teoría dice que el triángulo no debe superar los 2/3 de su compresión. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el vértice, tenemos lo que es la proyección de la línea de tendencia, tenemos lo que es la proyección de la línea, en este caso, de resistencia, ¿ya? Esa proyección del vértice respecto a lo que fue el inicio del triángulo no tiene que superar lo que son los 2/3. Si supera lo que son los 2/3, significa que el triángulo ya se invalidó, perdón, de manera inmediata. Entonces, esos 2/3 son muy conscientes con lo que son las 5 ondas de impulso y que en este caso yo personalmente les recomiendo que no consideren tanto lo que son los 2/3, sino que consideren lo que son los 5 puntos de cambio o las 5 ondas de impulso. Si se genera lo que son 5 ondas de impulso y no define, y estamos en la mitad del triángulo, lo más probable es que no define igual. Y no sea necesario tampoco esperar lo que son los 2/3, porque obviamente eso les quita tiempo, eso les quita posibles utilidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, les conviene tratar de apoyarse a eso
y que obviamente el criterio de volumen se cumpla, de que es un volumen ascendente en el primero y tiene que ir siendo descendente a medida que se van generando los puntos de cambio, ¿ya? Y Pablo Morales me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de precio y patrones de vela? ¿Ya? Puntualmente, lo que son los modelos de precios es un tema de temporalidad. En general es muy similar, no es lo mismo, pero muy similar. Los modelos de precios buscan figuras en base a lo que es el desarrollo del precio en una temporalidad un poquito más extensa. ¿Ya? Los patrones de velas se van viendo prácticamente de un día a otro o de una vela a otra. Recuerden que la vela depende netamente de la temporalidad que están monitoreando, pero por ejemplo, imaginemos que estamos en temporalidad diaria, sería prácticamente los modelos o los patrones que se van formando de un día a otro, como por ejemplo vela envolvente, martillo, estrella de la tarde, estrella de la mañana, etcétera. Esos son figuras en base a lo que es una vela en particular. Aquí es un poquito más completo. Estamos hablando prácticamente de lo que es un desarrollo de precio casi completo, independiente de lo que es un día respecto a otro. De hecho, en un modelo de precios, justamente en el desarrollo que estamos teniendo, por ejemplo, del hombro, cabeza, hombro, o en este triángulo, aquí podríamos tener lo que es una estrella de la tarde, estrella de la mañana o martillo, lo que quieras, y aún así seguir siendo parte de un modelo de precio. Por ende, es como una especie de patrón un poquito más completo que se basa netamente en lo que es la oscilación de mercado, no necesariamente en el desarrollo que tuvimos respecto a lo que fue una sesión en particular, que es lo que me reflejan las velas japonesas, ¿ya? Esa es la gran diferencia que tienen entre lo que son los modelos de precio y los patrones de velas, ¿ya? Y Mariana me pregunta, ¿cómo se... Espérame. Sí, mira, lo que pasa es que, Mariano, efectivamente, Elliot en particular no solamente son 5 ondas de impulso, ¿ya? Tiene obviamente 5 ondas de impulso, 3 ondas correctivas, pero las ondas de impulso tienen que cumplir ciertos criterios de extensión en base a lo que es Fibonacci. Por ende, la tercera onda, por lo general, en la más larga, etcétera, se va generando, ¿ya? Pero básicamente estamos enfocándolo en lo que son las cantidades de ondas de impulso. De hecho, si nos vamos a lo que es Elliot como tal, por lo general no se generan lo que son estas compresiones justamente por lo que es la proporcionalidad de las ondas, donde uno tiene que ser, o tres en este caso, la onda más extensa. Entonces, al ser la 3 la onda más extensa, no me cumpliría lo que es el triángulo como tal. Sería una cuña principalmente. Pero aquí no se toma lo que es la extensión estándar en base a lo que es Fibonacci respecto a lo que es Elliot, sino que se toma lo que es la teoría de que son 5 ondas de impulso. En base a eso, se define que si no se generó una ruptura en base a las 5 ondas de impulso, se considera nulo lo que es el triángulo, pero no necesariamente hablando de lo que es la proporcionalidad de las ondas, que ahí ya es entrar en Elliot como tal, ¿ya? Ahí se hace la diferencia, sino que en un término netamente conceptual. Yo entiendo obviamente que la tercera onda es por lo general la más larga, no siempre, pero por lo general la más larga, y tiene que tener cierta proporcionalidad respecto a Fibonacci con lo que sería la onda 1 y con lo que sería la onda 5, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí se habla netamente en términos conceptuales en base a lo que son la cantidad de oscilaciones o puntos de cambio. Podrías considerar lo que son ondas como tal, o podrías considerar lo que son puntos de cambio como tal. Si se generan 5 puntos de cambio y no definen el quinto, es exactamente lo mismo. Si se generan 5 impulsos y no se define el quinto, es lo mismo. Por ende, es netamente el término conceptual más que lo que sería la proporcionalidad de las extensiones, ¿ya? Así que ese es el alcance que tendría que hacer, porque se están tratando de apegar demasiado a lo que sería una teoría puntual, ¿ya? Y aquí estamos hablando un poquito más general, ¿ya? Así que volviendo con lo que serían las consideraciones que comentamos, vamos a lo que sería el último paso, que son las proyecciones, ¿ya? Las proyecciones, y aquí nos vamos a enfocar en esto principalmente. Si se fijarán, es bien simple en realidad. Se supone, en este caso, que cada modelo de precio tiene su tipo de proyección, etcétera, pero en realidad es ruido. La forma de proyectar es muy similar en todas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si se fijan, dice entrada, stop en este caso, porque le dicen no, compren aquí porque se está definiendo al alza. Este es el objetivo, el stop sería cuando desarma por abajo. Eso es netamente gestión de operativa. Ya eso lo van a aprender prácticamente ustedes con la experiencia. Pero que en este caso lo importante es cómo llega a este nivel objetivo. Es bien simple. O en realidad, sí, de hecho es bien simple. Todos los modelos de precio se proyectan bastante similar. Lo que son las cuñas, rectángulos, bandera, banderín, triángulos, se mide lo que es la distancia entre el punto máximo
Y el punto mínimo, en este caso, se toma la distancia de ese tramo y una vez que se genera lo que es la definición, ese mismo tramo o esa distancia se une a lo que es el nivel de ruptura y esa distancia me marca lo que es el objetivo, ¿ya? Así es la manera de proyectar casi todo lo que son los modelos de continuidad o los modelos de cambio. En el caso de continuidad, se proyecta, como les comentaba, esta zona, ya sea una cuña bajista, un rectángulo. Es lo mismo, zona más alta, zona más baja, se mide, se toma, se proyecta. Banderín, zona más alta, zona más baja, se mide, después que rompe, se proyecta. Es exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo en todos los modelos de precio de continuidad o los modelos de precio de reversión. En este caso, cuña alcista, por ejemplo, o la reversión, en este caso que tenemos una continuidad bajista. Es exactamente lo mismo. Tenemos lo que es mínimo, máximo, se mide, se proyecta. Mínimo, máximo, se mide desde la ruptura, se proyecta. Mínimo, máximo, desde la ruptura, se proyecta. Ahora, si es un modelo de cambio, pasa exactamente lo mismo. Tenemos lo que es doble techo, máximo, el mínimo, se mide lo que es la distancia completa, una vez que se perfora, se proyecta. Hombro, cabeza, hombro. ¿El máximo cuál es? No, no es ese máximo, porque el máximo es la cabeza, entonces sigue siendo exactamente el mismo concepto en el que se mide el mínimo, que en este caso sería donde dice la línea clavicular, y que, insisto, lo vamos a ver más en detalle, pero calma. Tenemos lo que es este mínimo, tenemos lo que es este máximo, en base a lo que es la cabeza, se mide esa distancia y una vez que se genera lo que es la pérdida, de este caso la línea de cuello, la línea clavicular, se proyecta la misma distancia y llegamos a un objetivo. Cuña alcista, máximo, mínimo, se mide, se proyecta, doble piso, mínimo en este caso, máximo, que en realidad es lo mismo pero al revés, se mide y se proyecta. Lo mismo, mínimo, máximo, se mide, se proyecta. Todos se proyectan exactamente igual. Así que traten de sacarse de la cabeza, y aquí es un tips que le voy a dar, entre comillas, en el cual no traten de aprenderse cómo se proyecta cada uno, sino que es re simple. El máximo respecto al mínimo, y una vez que se genera lo que es la definición de un nivel de soporte clave, un nivel de soporte clave, un nivel de resistencia clave, se proyecta exactamente la misma medida, ¿ya? Así funciona. De continuidad, esto. Pero en realidad, lo que pasa es que aquí entramos en lo que es, como les comentaba, es bien ambigua la información, porque, por ejemplo, las cuñas no necesariamente tienen que ser de continuidad, también son cuñas bajistas, tal cual, de reversión. Pero eso obviamente vamos a entrar en detalle un poquito más en el próximo capítulo, porque aquí hay una diferencia netamente tendencial, y la verdad que es muy simple. Si la cuña, por ejemplo, viene subiendo y la cuña va hacia abajo, por ejemplo, tendencia hacia arriba, cuña hacia abajo, es de continuidad, porque el precio va a ir hacia arriba. Ahora, por ejemplo, de reversión, cuando tenemos estas cuñas, la cuña, la tendencia anterior, ¿para dónde va? Va para abajo. La cuña, ¿para dónde va? Para abajo. Ah, es de reversión. ¿Por qué? Porque tiene la misma tendencia que es la que tendencia previa. Por lo general, cuando se genera lo que son estos modelos de continuidad, siempre piensan que es una pausa. Entonces, si el precio viene subiendo y el precio retrocede, está descansando, por decirlo de alguna forma, y va a continuar. En cambio, cuando es al revés, el precio viene subiendo, la cuña sigue subiendo y se va a revertir. Es muy simple, pero obviamente, insisto, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, ¿ya? No sé si se ve. ¿Ahí se ve o no? Parece que me faltaba hacer clic. Pero la cosa es re simple, como les comentaba. Mira, de nuevo, vamos. Eh, Ahí se ve el cursor, ¿o no? Avísenme. Pero básicamente Ay, perdón. Lo que es, como les comentaba, la diferencia entre la cuña bajista y la cuña alcista, que insisto, lo vamos a ver en el próximo capítulo. No se apuren todavía, pero sino que entiendan lo que es el concepto. Cuando el precio viene subiendo y la cuña baja, es porque va a subir. Si el precio viene subiendo, la cuña sube, es porque va a bajar. Cuando la cuña se genere en la misma dirección de lo que es la tendencia anterior, es de reversión. Si se genera en condición inversa a lo que es la tendencia anterior, es de continuidad. Es exactamente lo mismo en todos los modelos de precio, ¿ya? Pero que, insisto, lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero en general estos son tips bien operativos que van a aprender para quitarse de lo que sería la cabeza lo que son estos seis modelos, más estos tres modelos, en vez de tener nueve, van a tener tres con suerte y van a comportarse todos igual y los van a saber identificar de una manera mucho más amigable en base a lo que es criterio de volumen y en base a lo que es criterio de definición o estas ondas de impulso, ¿ya? Así que eso, al menos con lo que sería la proyección a modo general, lo que serían los modelos de precio. Así que, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Aprovechen ahora. Si no hay preguntas, voy a cortar lo que es la grabación y vamos a gestionar lo que son preguntas por fuera, ¿ya? Así que
cualquier cosa me dejan escrito y si no, corto lo que sería la grabación. Ya, voy a cortar. Pero me voy a cortar lo que es la grabación.